Bien, queridísimos amigos de todos los grupos invitados a esta sesión del viernes 28 de julio del 2023. Y decía yo en la invitación que es una sesión muy importante, no porque las demás no la sean, sino porque esta reviste una particularísima importancia. Quiero que se imaginen diversos contenedores. No sé si hayan oído hablar de las matrushkas rusas, en donde en un muñequito o muñequita, en su interior hay hasta 10 o 12 muñequitas que van siendo más pequeñas que aquella en la cual están contenidas. Bueno, pues ahora vamos a hablar del continente mayor, de los temas que hemos visto en sesiones pasadas. Como recordamos, hemos dedicado un buen tiempo a un par de azotes, uno que fue el adenocromo. Algunos me han intentado corregir erróneamente, diciéndome que no se escribe adenocromo, sino adrenocromo. Falso. No es adrenocromo, ese es un error. La medicina seria, los doctores que saben del asunto, los especialistas que escriben sobre el tema, se refieren a esta droga que se extrae de la sangre sobre todo de los niños aterrorizados, de los niños torturados y que saben que van a morir. Su nombre correcto es adenocromo. El por qué se llame así, la verdad es que no lo he logrado investigar, no he logrado saberlo, pero de lo que sí estoy seguro es de su correcta ortografía. Con esto zanjo esa cuestión de cuál es la manera correcta de escribir esa palabra. Y el otro tema que vimos fue sobre los neoentes. Vale la pena recordarle al grupo presente cuál es la justificación histórica para que estemos hablando de esto. Y el tema de hoy, que va a ser un tercer tema, contenedor de los dos anteriores, como si fuera la matrushka principal, la que va por fuera, la más grande, la que contiene en su interior todas las demás. Y esto que hoy vamos a comenzar a ver se llama New Age o Nueva Era, que es una forma de pensar, una forma de falsa religión, una forma de vivir, una forma de enseñar, que por desgracia incluso ha invadido los más altos niveles de mando en el Vaticano, en la Iglesia Católica. Ustedes lo van a constatar a medida que vayamos avanzando en la exposición, que por más respetuosa que sea de la investidura de los obispos, de los cardenales y aun del Papa Francisco mismo, que también tiene sus que veres con este asunto, pues no podemos dejar de proclamar la verdad. Al respecto, toda mi vida he seguido desde mi adolescencia, he seguido fascinado el ejemplo de Santa Catalina de Siena, que se las arregló para ir de su tierra, en Italia, hasta Aviñón, Francia, y traerse de regreso a Roma al Papa de la época. Y ponerle una de perro bailarín, dicho a la mexicana, haciéndole ver los errores múltiples, no contra el magisterio, desde el punto de vista de que no había proclamado nada desde el punto de vista de la ex cátedra y en materia de fe y costumbres que pudiera constituir una herejía. Cosa que
es paralela a la del actual Papa Francisco, que si bien no ha cometido errores doctrinales, en el sentido de que no se ha trepado a la silla de Pedro a decir alguna barbaridad, sí lo ha hecho a título personal, y la mayoría de sus alocuciones están impregnadas, profundamente impregnadas, de lo que hoy comenzamos a exponer y que se llama New Age. Me he basado mucho en varios escritos extraídos de mis investigaciones previas al respecto, porque desde que apareció en la escena pública este SIDA del espíritu, como le llaman muchos autores católicos, el SIDA del espíritu. ¿Y por qué le llaman el SIDA del espíritu? Bueno, pues recordemos qué es el SIDA. El SIDA técnicamente consiste, biológicamente, médicamente consiste, en que el sistema inmunológico se vuelve el adversario del cuerpo en el que habita. O sea, los soldaditos, los glóbulos blancos, cuando pega el SIDA, los glóbulos blancos, en vez de defender al organismo de la invasión del virus del SIDA, lo llevan, lo distribuyen y lo protegen, porque tienen una señal equívoca de tipo bioquímico acerca de cuál es su verdadero papel. Bueno, pues entonces los que le llaman al New Age el SIDA del espíritu, lo hacen con toda la razón del mundo, porque en vez de defender lo que tendrían que defender, se meten de tal manera en la mente y en el corazón y hasta en el ADN, podríamos decirlo simbólicamente, pero más real que simbólicamente, en el ADN de las personas, y se mete como un verdadero SIDA del espíritu, el cual, en lugar de defendernos de aquello que debieran defendernos los ideólogos del New Age, se convierten, mejor dicho, en nuestros principales adversarios espirituales, los SIDA del espíritu, como lo han calificado muchos autores católicos. Entonces estamos analizando una trilogía que explica el estado del mundo, pero sobre todo el estado que guarda la República Mexicana. Más bien, la otrora llamada República Mexicana, y que hoy ha dejado de ser una república para convertirse en un reino. En un reino en donde gobierna un tirano, cuyo nombre ya todos conocemos, y que me da muina, me da náuseas repetir su nombre. Así que, ¿para qué lo digo si ya todos lo sabemos? Y que actúa como un verdadero SIDA de México. El ejército, me preguntaba esta mañana que había tenido noticias de que unos amigos de ella habían sido asaltados en la autopista a Acapulco que sale de Chilpancingo al puerto, y que muy cerquita del asalto había unos soldados, y que los soldados, cuando vieron a los narcos que estaban despojando a los viajeros de sus automóviles, de sus carteras, de sus bolsas y de sus pertenencias, en lugar de defender al ciudadano, se dieron la media vuelta y se fueron. Y cuando un periodista se atrevió a cuestionarlos y a preguntarles por qué habían cometido esa alta traición, dijeron: son instrucciones que vienen del más alto nivel del mando del ejército. ¿Y cuál es el más alto nivel del mando del ejército? Pues malo. Así que el ejército es
el ejército mexicano, en vez de defender a la población, hace lo que el New Age y hace lo que el SIDA. Se convierten en adversarios de aquellos a los cuales deberían proteger. Dentro de este marco actúa el adenocromo, dentro de este marco actúa el concepto de neoentes, porque el New Age los contiene como una especie de filosofía madre, de filosofía productora de esos dos desastres, de esas dos plagas apocalípticas que vimos en sesiones anteriores. Y que, como recordamos, y más que recordarlo lo voy a preguntar, vale la pena preguntarlo a cualquier persona del grupo que lo recuerde y lo pueda decir. ¿Cuáles son los 5 acontecimientos históricos altísimamente traumáticos para México como nación que han desembocado en lo que hoy estamos viviendo? Ya sea una sola persona que sea la que me los diga, o que el grupo se ayude a sí mismo a recordar cuáles son esas 5 deformaciones, esas 5 tragedias que ocurren una tras otra, algunas con más de un siglo de diferencia, pero que explican al México actual. Y que explican, por lo tanto, que el comandante ideológico de los gobernantes y de los súbditos esté contenido dentro del SIDA del espíritu, que es el New Age. ¿Quién me dice cuál recuerda? A ver, pongamos a prueba Pues, su memoria. Una de las que claro que está, que es Beno Juárez, es una lacra, también... A ver, pero hasta ahí vas bien, pero ¿qué hizo el Beno Juárez? Bueno, pues sí, cambió la Constitución, la hizo anticatólica. Pero ¿cómo se llamó su obra histórica? Ay, doctor, ahí sí le quedo mal. Leyes de reforma. Las leyes de reforma. Y muy bien, es uno de los 5 acontecimientos que ocurre allá por la década de los 60 del siglo XIX y que explica en gran medida el desastre que hoy padecemos. Muy bien. La expulsión de los jesuitas. Correcto. A ver, la expulsión de los jesuitas, ¿quién lo dijo? Abra su micrófono e identifíquese quién dijo la expulsión de los jesuitas. Jesús Martínez. Jesús Martínez, muy bien. ¿Recuerdas el año en el que ocurrió? Por 1769, si mal no me recuerdo. Correctísimo, muy bien. ¿Por órdenes de quién? Pues las órdenes venían desde España. Exacto. De Carlos III. Muy bien, bravísimo, excelente aportación. Muy buena respuesta. Exactamente. Ya llevamos 2. Leonardo, ¿tú nos dices una tercera? La Revolución Mexicana. La Revolución Antimexicana. Muy bien, ya van 3. ¿Quién me dice las otras dos? La mala independencia de México. La falsa independencia de México. Es el 4. Muy bien. Muy bien. ¿Ocurrida en qué año? A ver, el que quiera contestar abre su micrófono. ¿Entre qué año y qué año transcurre la falsa independencia de México? Que lo único que hace es desangrar al país. 1810. Muy bien, empieza en 1810 y termina en 1821. Correcto, Emi. Muy bien, magnífico. Con la toma del poder por Agustín de Iturbide, que por desgracia es traicionado y dura muy poquito tiempo al mando del imperio en el cual él fue coronado emperador, y finalmente se apodera desde entonces la masonería
del gobierno de México hasta nuestra época. Y falta una, para mí la más importante y la más deletérea, la más destructiva de todas. El pacto de los generales. Peor que esa, porque esa entra dentro de la revolución. La guerra cristera. No, ¿qué tal los hospitales? No, No, tampoco. la peor de todas. La estamos viviendo. La cuarta transformación. Muy bien, Lupita, excelente. La El cuatro, sistema. la cuatrote, la cuatrote. Es la consecuencia de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Correcto. No se podría explicar la cuatrote sin las otras cuatro anteriores. Claro, porque es sucesivas. Sí. Hasta ahorita, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en un orden, si volvemos a pensar en las matrushkas, en el interior está la expulsión de los jesuitas. Luego sigue la guerra de independencia, la falsa guerra de independencia. Luego siguen las leyes de reforma. Luego sigue la revolución antimexicana. Y el contenedor de todo eso es la cuatrote. Que yo diría la quintote, porque en realidad es el quinto azote de nuestra historia. Bueno, pues estos 5 acontecimientos catastróficos están contenidos, están sustentados, están defendidos, están apologizados, defendidos desde el más alto nivel de nuestra jerarquía eclesiástica hasta muchos curas de pueblo. Desde las más altas autoridades universitarias hasta el maestro de brocha gorda, que no merece el título de maestro y ni siquiera de profe, sino de maestro de brocha gorda. De esos que siguen enseñando todas las mentiras de nuestra historia. Muy bien. Vamos a explicar entonces cuál es este contenedor terrible al cual vamos a comenzar a estudiar y que se llama en inglés New Age y en español Nueva Era. Y que les ruego no olvidar su nombre dado por los mejores editorialistas del tema, el SIDA del espíritu. Que no se presenta propiamente como una religión, sino que busca ponerse por encima de todas las religiones o creencias, incluyendo la fe católica, que es en realidad la única que merece el nombre de religión, por sobre la división que significan los diversos credos. Entonces, al criticar la división que significan los diversos credos, sí, porque vaya que hay división entre el Islam y el catolicismo. Brutal diferencia, porque para el Islam, los islámicos son esclavos de Alá, y para los católicos, los seres humanos, somos hijos de Dios. Imagínense la brutal diferencia que esto implica en términos militares, geopolíticos, financieros, sociales, culturales, religiosos, etc. Entonces el New Age pretende eliminar la división que significan los diversos credos. Suena bien, ¿no? ¡Qué atractivo! Para profesar el culto de la unidad por la unidad. En este clima se habla en el New Age de técnicas de oración, de un desarrollo crístico. Desarrollo crístico alude a Cristo, pero ¿qué creen? Lo excluye, porque excluye intencionalmente el New Age los sacramentos instaurados por el mismo Cristo. Así que no hay tal desarrollo crístico. Pero la gente se traga este cuento del desarrollo crístico, de potencial, dice el New Age, que pretende potencializar
las dimensiones espirituales del hombre. En un cosmos donde la ley suprema es la ley del amor. En esto pretende parecerse al catolicismo, donde Cristo da el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y todo esto es la carnada. Todo esto es la carnada fresca. No sé si ustedes sepan que existe en el mundo de la pesca el cazar con carnadas vivas. Porque las carnadas vivas, heridas pero vivas, atraen más a los depredadores que se quieren cazar que a cualquiera otra especie. Entonces, esta carnada viva se ha traducido que en México existan docenas de miles de difusores fervorosos que manifiestan públicamente y sin ningún reparo ser católicos. Y se alude reiteradamente a figuras culturalmente distintivas de lo católico como la Madre Teresa de Calcuta o el mismo Santo Padre como muestras de la apertura y de la práctica del New Age. Lo cual resulta una calumnia contra la Madre de Calcuta, Teresa de Calcuta, pero representa una verdad de a peso hablando del Papa Francisco. Como lo voy a demostrar, probablemente no en esta sesión, pero sí contundentemente en la próxima. Todo esto provoca en los cristianos confusión e interrogantes. ¿La nueva era es católica? ¿Puede un católico, permaneciendo fiel a su fe, creer en los extraterrestres, en las flores de Bach, o en la ecología, o en el panteísmo? Si la respuesta fuese afirmativa, ¿puede en consecuencia un católico creer en la reencarnación? Ojo, no en la resurrección, en la reencarnación, acudir a la invocación de entidades misteriosas y adorar a la diosa Gaia? Gaia es la tierra. Es el nombre que en el New Age se le da a la Gaia, a la tierra. La tierra es Gaia. Pero es una diosa. Y dentro del New Age se le presta un culto de adoración. ¿Puede un católico adorar a la tierra? Bueno, los que han tragado, y son millones en este país, millones, este cuento panteísta, porque es un cuento panteísta, creen que es válido ser católico a la vez que adorar a la Madre Tierra. Como estos, muchos otros interrogantes aparecen a diario y exigen al cristiano maduro, al católico maduro, adquirir claridad de discernimiento, claridad de discernimiento y precisión en los conceptos. Donde no hay claridad y precisión, hay confusión. Profuso, difuso y confuso. Pero hay que ser preciso, macizo y conciso para entender de qué estamos realmente hablando. Nos permite este tema que estoy abordando una primera y sencilla aproximación que voy a hacer a partir del texto del Catecismo aprobado por su Santidad Juan Pablo II, cuando él todavía era Papa, y en este mandato de él, aprobó un texto en donde condena profundamente, claramente, de manera contundente, el New Age. Las cuestiones, ¿de qué se trata lo que dice de su Santidad Juan Pablo II? Pues de las cuestiones que por su relevancia, su recurrencia, su frecuencia
y su relación directa con el núcleo de la fe cristiana aparecen como las más importantes de precisar. Al margen de una multitud de elementos que requieren un discernimiento para ver hasta dónde pueden ser rescatables, en el núcleo doctrinal de la nueva era hay una cosmovisión, o sea, una visión cósmica de toda la creación y un concepto de Dios, ojo, que son intrínsecamente incompatibles con la fe cristiana y por lo tanto inaceptables para un fiel católico y que pueden sintetizarse en los puntos que voy a formular y esclarecer a continuación. Independientemente de que obviamente voy a compartir este video y voy a compartir también la literatura en la que me estoy basando, yo creo que valdría la pena que fueran tomando algunas notas. La primera crítica fortísima que hace su santidad Juan Pablo II es la siguiente. Ojo, adoradores del New Age, que seguramente no hay ninguno en este grupo, pero que por cientos de miles están por ahí, y como mis videos han llegado a tener un alcance de 500,000 de personas, no dudo de que les voy a pegar en la mera nariz con un uppercut directo a la mandíbula o a la nariz, con lo que voy a decir a continuación. Es un marranazo, ¿eh? Es un golpazo tremendo el que asesta su santidad. Dice, Dios no es una fuerza o energía informe e impersonal de una trascendencia diluida, porque Dios es un ser personal que conoce, quiere, ama, guía, enseña y entra en diálogo permanente con los hombres. Dios se ha insertado en la historia humana y se llama Cristo. Entonces no es una fuerza o energía informe e impersonal de trascendencia diluida, sino un ser personal. Por lo tanto, si es un ser personal, podemos tener con Cristo y con Dios Padre y con el Espíritu Santo una relación interpersonal, porque Él nos conoce, nos ama, nos guía, nos enseña y entra en diálogo permanente con todos los que queremos hacerlo. A su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. ¿Cuál fue el nombre con el cual se identificó Dios con el pueblo de Israel a través de Abraham y los profetas? Yahvé. Yahvé. Yo soy Yahvé. A su pueblo, pues, se le reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima, como lo señala el New Age. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible a todo ser inteligente, capaz de ser más íntimamente conocido y capaz de ser invocado de modo personal. Todo esto es contra lo que proclama el New Age. Y sigue San Juan Pablo. El cosmos no ha emanado del ser divino, no es una emanación, sino que ha sido creado de la nada por el Dios personal, que crea por un acto puro de amor y con entera libertad.
Emanación es cuando tú te echas un perfume y emanas el olor. O cuando sueltas un gas maloliente y emanas el pestilente olor. O cuando estás muy sudado y emanas el desagradable olor de tu sudor. Esos son emanaciones. Entonces resulta verdaderamente ridículo que el New Age diga que el cosmos ha sido emanado, como si fuera un excremento, como si fuera una excrescencia de Dios. Y no, Dios ha creado de la nada. O sea, no ha salido de Dios, sino que ha sido creado por Dios a partir de ¿qué? De la nada, el universo. Por ese Dios personal que ha creado todo, incluyéndonos, por un acto puro de amor y con entera libertad. Qué importante es que los creyentes aturrullados, desorientados, malinformados, deformados del New Age, entiendan esto. Continuamos con el formidable espíritu crítico de San Juan Pablo. Dice, creemos los católicos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Y este no es producto de una necesidad cualquiera. No es producto de un destino ciego. Y muchísimo menos del azar, como lo sostiene el New Age. Creemos que procede de la libre voluntad divina, que ha querido participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú, Señor, has creado todas las cosas. Por tu voluntad lo que no existía fue creado. Se dice en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría. Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras desparramadas sobre todas sus obras. Así pues, los católicos, contra lo que creen los New Age, creemos que Dios no necesita de nada preexistente, ni ayuda alguna para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina, porque Dios crea libremente a partir de la nada. No es una emanación ni una excrescencia, ni un derivado de Dios. No, eso es panteísmo. Eso es afirmar que todo es Dios. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Pregunta a San Juan Pablo y contesta, bueno, pues un artífice humano cuando se le da un material hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando a partir de la nada puede hacer todo lo que quiere. En cambio, el artífice humano necesita forzosamente de una materia preexistente. Aquí quiero narrarles una anécdota muy interesante atribuida nada menos que a Albert Einstein. Albert Einstein no fue católico, pero era un ferviente creyente. Ojalá Dios lo haya visto con un credo suficiente para que se haya salvado, porque además dio unas respuestas formidables cuando le tocó enfrentarse a contendientes ateos. Y cuentan que en una ocasión que fue a la Universidad de Berlín a escuchar a un famosísimo intelectual ruso que hablaba un correcto alemán, y el título de la conferencia era este: ya no necesitamos de Dios. Ya no necesitamos de Dios. Así se titulaba la conferencia. Y Albert Einstein se echó el par de horas de exposición y al terminar levantó la mano con cierta timidez porque era bastante introvertido
y le dijo al expositor: oiga, señor fulano de tal, no me acuerdo de su nombre, lo leí hace muchos años y no recuerdo el nombre del expositor, perdón, ¿eh? Así que ustedes dicen que ya no necesitan de Dios para crear seres u objetos. Es correcto, le dijo el expositor, ya no necesitamos de Dios para crear todo lo que queramos crear. Y entonces don Albert le pregunta: oiga, señor expositor, ¿y a partir de qué van a hacer usted lo que quieren hacer? O sea, ¿de qué elementos se van a valer? Y el expositor contestó: bueno, pues nos vamos a valer del carbono, del nitrógeno, de los gases, de los minerales, de las proteínas, etcétera, etcétera, para hacer lo que queramos hacer. No necesitamos de Dios. Y adivinen cuál fue la respuesta de Einstein. Terrible. Le dijo: muy bien, no sean tramposos, no utilicen lo que ya existe. Si no necesitan de Dios, creen ustedes sus propios elementos a partir de la nada, y entonces podrán decir que no necesitaron de Dios. El público lo aplaudió de pie y él se salió y se despidió amablemente del auditorio, dejando al expositor en medio del más terrible de los ridículos. Bien, entonces esta anécdota nos sirve para entender que el hombre crea a partir de algo. Eso es lo que la New Age no entiende, no quiere entender. Y Dios crea a partir de la nada. Y eso es lo que el New Age no le reconoce a Dios. La creación ex nihilo. La creación ex nihilo significa a partir de nada, de la nada. Eso es lo que el New Age jamás va a aceptar, en tanto sea New Age. ¿Sí? Para aceptarlo tendría que desaparecer como tal y bautizarse católico y reconocer que ha estado rotundamente equivocado desde sus más profundos e importantes planteamientos. Ese cosmos, pues, no es una parte del ser divino, como lo sostiene el New Age y como lo sostiene el panteísmo, sino que Dios es trascendente y realmente distinto de su criatura. Me gustaría escuchar si alguno de ustedes ya había escuchado alguna vez o si ya tenía muy clara la diferencia entre lo que Dios puede hacer y lo que el hombre puede hacer. El hombre solamente puede crear a partir de lo preexistente y Dios es el único que puede crear a partir de la nada. ¿Quién tenía bien claro ya este concepto? Yo sí ya lo había oído. Lupita, ya lo habías oído. Muy bien. Excelente. Justamente de usted en un video anterior. Pero yo no lo había dicho, ¿eh? Bueno, en algunos de sus videos anteriores, ya antes de que yo lo empezara a seguir en clases. Ah, mira. Sí, alguna vez lo dije hace, no sé, 3 o 4 años. Excelente. Sí. Qué bueno que lo recordaste. ¿Sí? En el catecismo me acuerdo que era niño y decía, todavía me acuerdo, Dios es un ser espíritu purísimo que sacó y creó de la nada todas las cosas del cielo y de la tierra y que las conserva con su divina providencia. Así nos enseñaban el catecismo desde la primaria. Qué bien, Fernando. Bueno, ya tenemos a Fernando, ya tenemos a Andrea, también, tenemos a Lupita. También yo también lo escuché en el catecismo. Magnífico. Y tengo mi clase de catecismo diario por el padre Antonio. Excelente, pues refuérzales a tus alumnos este concepto. Hazlos pensar, porque estarías dándoles un antídoto muy poderoso contra ese SIDA del espíritu, que es el New Age. Te lo recomiendo a todos los que tengan actividad
de carácter académico, de carácter de apostólico, de enseñar el catecismo. Es absolutamente fundamental transmitir este concepto a todo mundo. Dice Asus, ¿quién sabe quién sea Asus? Identifícate, Asus, ¿cómo te llamas? Bueno, dice Asus, no sé quién sea, el ser humano solo es administrador. En realidad no tiene nada, solo lo que es, y lo que tiene es sostenido por Dios. Amparo Arredondo también lo escuchó, de un sacerdote redentorista. Asus es Flor de Lis, muy bien. Invitada por primera ocasión, Flor de Lis. Qué bueno que aceptaste mi invitación, Flor. Magnífico, espero que más adelante te animes a inscribirte. Perfecto. Bueno, pues 4 o 5 personas entre 54. Qué bueno que ya sí, doctor, otras... Yo también me acuerdo. 5. Doctor, yo también me acuerdo cuando las clases pasadas, cuando supimos, nos enseñó que Dios es el ser que no tiene principio ni fin, porque es eterno. Entonces todo lo que es hecho, todo lo que ya está creado ha sido creado por Él. Y pues ya todos los elementos que se necesitan ya están hechos Bien. por Él, para que se agarre ya la ciencia y la tecnología. Muy bien. Por eso es que, bueno, yo de ahí lo agarré, doctor, de lo Correcto. que usted dijo. Excelente. Entonces, continuamos con la crítica que hace San Juan Pablo. Nos queda un par de minutos. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras juntas. Fíjense, no es millones de veces más grande, no, es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos y su grandeza no tiene medida. Pero porque es el creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Según las palabras de San Agustín, Dios es superior, sumo meo et interior íntimo meo. Traducción: Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Lo escribe San Agustín en su libro de las Confesiones. En consecuencia, para terminar la sesión de hoy, en consecuencia, y darles otro knockout por si fuera poco a los seguidores y teóricos del New Age, en consecuencia el universo no es en sí mismo adorable, no es en sí mismo autosuficiente, sino que las criaturas son dependientes de su creador, el único realmente necesario. El hombre y el mundo atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es en el ser en sí, sin origen y sin final. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad, que es la causa primera y el fin último de todo, y al que todos llamamos Dios. Primer round contra el New Age. Aquí terminamos la exposición y comenzamos entonces con su sesión de preguntas, dudas, comentarios y aportaciones. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.